Preparándome para un encuentro con la presencia de Dios. ¿Sabe algo, mi hermano? Y es que orando al Señor y rogando su dirección sobre qué traer, qué hablar a la iglesia del Señor esta noche, surge esta enseñanza y surge justamente de la preocupación que se percibe en algunos creyentes que experimentan dificultades a la hora de presentarse delante de la presencia de Dios. Hay una serie de dificultades y preocupaciones. En ocasiones evidenciamos a muchos que llegan a este lugar y experimentan una batalla para poder sentir la presencia de Dios. ¿A cuántos les ha pasado eso? Hermano, uno viene con el deseo de conectarse, ¿cierto que sí? De adorar a Dios, de sentirlo desde que uno entra por esa puerta, pero se da una lucha, se da una batalla, cuesta bastante, hermano, entrar a la presencia del Señor. Y todo esto, hermano, es probable que pueda suceder porque a veces, hermano, en ignorancia estamos cometiendo algunos errores los cuales nos impiden el fluir de Dios en nuestras vidas. Por esta causa, hermano, confío en el Señor que a través de su palabra esta noche Él nos va a entregar unos pasos, unas herramientas que aparecen registradas dentro de su palabra para que tengamos una preparación adecuada y tener éxito a la hora de presentarnos delante del Señor. ¿Cuántos desean eso, mi hermano, esta noche? Gloria al Señor. Empecemos, hermano, por decir que todo en la vida requiere preparación. ¿Sí o no? Para todo tenemos que prepararnos. Usted se tuvo que preparar para venir esta noche al culto, ¿cierto que sí? Porque algunos llegaron de trabajar y como llegaron de trabajar no estábamos listos para venir. Probablemente, mi hermano, necesitamos esa preparación y todo eso involucra un paso a paso, ¿cierto que sí? Llegamos a la casa, algunos se bañan, luego planchamos la ropa, organizamos nuestro vestido, pulimos cada detalle, tal vez los zapatos, la corbata, los hombres, las damas sus vestidos, peinan su cabello, lo planchan, bueno, hacen y se convierte como en un ritual para muchos, pero todo eso habla de ¿qué? De una preparación, ¿para qué? Para venir al culto. Hay hermanos con los que uno se encuentra y le dicen vamos para el culto y le dicen no estoy listo, tengo que ir a alistarme. Es decir, debe ir a prepararse para llegar al culto. Todo en la vida, hermano, requiere preparación. En esta noche, hermano, para poderme parar delante de ustedes y entregarles esta enseñanza, tuve que orar al Señor, tuve que prepararme, tuve que estudiar, tuve que leer los textos de la palabra y repasar el sermón, porque necesitamos preparación. Los músicos, los vocalistas necesitan ensayar, necesitan capacitarse, prepararse para venir aquí a ministrar al pueblo de Dios. Un deportista cuando se prepara para competir, él realiza en su preparación entrenamientos físicos, entrenamientos mentales, regula su alimentación, se disciplina en el sueño, se priva de compartir aún tiempo con sus seres queridos, bien sea familia, pareja, amigos, etcétera. ¿Por qué? Porque se va a preparar para una competencia. ¿Quién lo hace? Lo hace un deportista. Un atleta se prepara, y mire esto que llamó poderosamente mi atención. Un atleta se prepara durante un año para competir unos pocos segundos. Un futbolista se prepara durante una semana para correr 90 minutos. Y los que son suplentes los meten faltando 10, faltando 15. Entran al terreno de juego faltando 15 minutos. Toda una semana se prepararon para participar 15 minutos, pero esos 15 minutos son cruciales. En 15 minutos se puede ganar o se puede perder un partido de fútbol.
Todo requiere una preparación. Un médico estudia 5 años en una universidad para obtener su título de pregrado y otros cuantos años más en una especialización para ir a un quirófano solo por unas pocas horas y operar. Un médico puede llegar a estudiar hasta 10, 12 años. En una universidad puede prepararse, capacitarse para hacer una cirugía que puede tardar 1 hora, 2 horas, porque él necesita preparación. En ese orden de ideas, mi hermano, el Hijo de Dios no debe de ser la excepción. Nosotros debemos de prepararnos y debemos de trabajar por nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale ese aplauso al Señor Jesús, por favor. Iglesia, debemos trabajar en nuestra vida espiritual y debemos hacerlo a diario. Un deportista deja de entrenar 15 días, 20 días y luego para volver a coger ritmo se le dificulta. Usted deja de venir una semana al culto, 15 días al culto, y usted empieza a ver que hay vacíos en su vida espiritual. Cuesta nuevamente entrar a la presencia de Dios. Hermano, debe de ser una prioridad en nuestras vidas el prepararnos y el trabajar día tras día por la vida espiritual. El apóstol Pablo dijo: prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Pablo está diciendo que en su proseguir al blanco, él busca caminar de manera activa hacia la meta, cumpliendo todos los requisitos para llegar a ella. Permítame parafrasear eso que dijo Pablo. Pablo está diciendo: camino a diario, me preparo todos los días, porque hay un día que me he de encontrar con mi Salvador, que es Jesucristo. Eso está diciendo Pablo: compito contra mí mismo, contra el mundo, contra mi rival, contra el enemigo, con tal de llegar a mi meta, que es ver cara a Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos también esa meta de un día, hermano, no muy lejano, podernos encontrar con nuestro Salvador? Oh, aleluya, gloria al Señor. En la preparación para Juegos Olímpicos, mi hermano, si hablamos del inicio, tenemos que decir que todos los que iban a participar estaban bajo reglas estrictas que iniciaban con una dieta prescrita para sus alimentos en los hogares, y por 30 días antes de empezar los eventos, todos debían ir y concentrarse en un único lugar donde iban a estar bajo supervisión. Tenían que abstenerse de ciertos alimentos, de golosinas y harinas en exceso, además de ejercitar su cuerpo regularmente. Todo con el fin de ¿qué, hermano? De competir. Estos eventos, hermano, tenían una gran relevancia, una gran importancia. Y el apóstol Pablo se refiere a esta disciplina en Corintios cuando dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hermano, la preparación implica abstenerse de una cantidad de cosas que afectan el rendimiento. Iglesia del Señor, hacia eso vamos. Nosotros como hijos de Dios estamos transitando, debemos transitar, debemos prepararnos día tras día para un encuentro real y genuino con la presencia de Dios. Si el atleta se prepara, mi hermano, de todo lo que ya hemos mencionado, la gran pregunta sería entonces: ¿yo cómo me voy a preparar para tener un encuentro con la presencia de Dios? Permítame usar el ejemplo mencionado en la palabra de Dios, haciendo referencia al sumo sacerdote israelita mencionado en el Antiguo Testamento. Lo leíamos allí en Levítico capítulo 16 y a partir del verso 1. Y vamos a usar esa ilustración del sumo sacerdote preparándose para ir a ofrecer sacrificios por él y por el pueblo. Y vamos a ver que allí hay, hermano, un paso a paso, hay un ritual, hay una preparación que él debe hacer para llegar a ese gran día de ir al lugar santísimo. Y él debía, hermano, hacer un paso a paso
que le permitía entrar a ofrecer sacrificios, y todo eso lo haría apto, lo haría aprobado y bien recibido delante de la presencia del Señor para presentar ofrenda por sí mismo y por el pueblo. ¿Sabe algo? Había un ritual de cerca de 70 pasos. 70 pasos, 70 actividades previas a la preparación para ir a ofrecer un sacrificio. No vamos a hablar de esas 70, pero vamos a mencionar, hermano, algunos aspectos importantes, y tenemos que decir que él debía ir solo un día al año. Eso es lo que menciona Levítico capítulo 16 verso 1. El sacerdote podía entrar en el lugar santísimo del tabernáculo, y ese día es llamado como el Yom Kippur, que significa el día de la expiación. Era un solo día que él debía ir, hermano, y ofrecer el sacrificio por él y por el pueblo. Ese día cae en el calendario judío el 10º día del 7º mes, y para los judíos ese era el día más sagrado de todos los días del año. Era un momento para encontrarse con la presencia de Dios, y lo hacía un solo hombre en representación de todo el pueblo. El pueblo estaba expectante por ese gran día. El pueblo anhelaba lo que iba a suceder aquel día, y todo el pueblo estaba obligado a ayunar ese día en señal de arrepentimiento y en señal de pedir perdón por los pecados cometidos contra Dios. En ese día eran perdonados los pecados que toda la nación había cometido contra Dios durante todo ese año. Era un día sumamente crítico y de expectativa, porque si el sacerdote era bien recibido, había alegría en el pueblo, pero si el sacerdote no era bien recibido, él moría, y la ofrenda no era acepta, y por lo tanto no habría perdón durante ese año para el pueblo. Usted puede imaginar ya la expectativa. Si el sumo sacerdote fallaba en su misión, el pueblo no obtendría el perdón, y esto traería graves consecuencias sobre toda la nación. Ahí, hermano, nos vamos a basar, y esto, iglesia, en esta noche nos tiene que enseñar que el encuentro más importante que usted y yo podemos tener en la vida es el encuentro con la presencia de Dios. Así como los israelitas permitían que una vez al año alguien lo representara y Dios daba mandamientos, hermano, en nuestros días usted y yo tenemos la oportunidad de encontrarnos no una vez al año, no un día específico, sino todos los días con la presencia de nuestro Dios, hermano. Y algunos se la pasan esperando que haya una convención, que haya un campamento, que haya un concierto o un mega evento para tener un encuentro con la presencia de Dios. Pero en esta noche tengo que decirle que ya no es como en la antigüedad. Ya no necesitamos un día. En esta noche, hermano, usted y yo ahora mismo estamos teniendo un encuentro real y genuino con la presencia de Dios. Dele una alabanza al Señor, por favor. Iglesia, ya no necesitamos una fecha especial. Saquémonos de la cabeza eso. Hay creyentes, hermanos, que vienen llegando a la iglesia y dicen: yo quiero ir a la convención porque es que allá voy a recibir el Espíritu Santo. Y qué bendición que vayas a la convención, y qué bendición que tengas el anhelo de ser lleno del Espíritu Santo, pero no es necesario que vayas allá. Aquí la puedes recibir en tu habitación. Si te humillas buscando el rostro del Señor, Él te puede llenar con el Espíritu Santo. Cuando vayas camino a tu trabajo, el Espíritu puede descender. Ya no hay límites para encontrarnos con la presencia de Dios. Hermano, ya el cielo está abierto, ya el velo se abrió de lado a lado. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, con la muerte de Jesucristo se abrió, y hay acceso libre a la presencia de Dios. Alguien se alegra por eso esta noche. Hermano, ya no es una vez al año. Ya no es el sumo sacerdote. Ahora yo puedo ir, yo puedo entrar, yo puedo adorar,
Yo puedo gozarme en la presencia del Señor. Hermano, en nuestros días, hasta en el momento menos pensado, en el lugar más humilde, con compañía o en soledad, podemos tener un encuentro transformador con la presencia de Dios. Porque lo que verdaderamente importa, hermano, no es el lugar, no es la hora, no es la ubicación geográfica, es que estemos listos y dispuestos para sentirlo a Él. Jeremías, el capítulo 29 y el verso 13 dice: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. ¿Habrá alguien en esta noche que haya venido de todo corazón buscando la presencia del Señor? ¿Habrá alguien que desde que estaba en su casa dijo: hoy es la noche en que voy a adorar a Dios como nunca? Hoy es la noche en que voy a sentir su espíritu llenando mi vida. Tal vez me siento débil, tal vez he venido en aflicción, pero esta noche es la oportunidad para tener un encuentro con la presencia de Dios. Hermano, ¿cómo hemos preparado nuestro corazón? ¿Cómo lo hemos preparado para encontrarnos con la presencia de Dios? Si nos hemos detenido a pensar que lo más importante del estar aquí es la presencia de Dios. Hermano, este lugar es lindo, es bonito, y gloria a Dios por eso. Aquí el Señor nos ha regalado la bendición de tener buenos músicos, buenos vocalistas, un gran pastor, un tremendo predicador. Nos ha dado la oportunidad de tener un grupo hermoso de líderes. Pero aquí lo más grande es la presencia de Dios. Aquí lo más poderoso, lo más trascendental y el epicentro de nuestra reunión es que aquí se mueve la gloria de Dios con libertad. Aleluya. Pero es triste, hermano, que hay ocasiones en que nos preocupamos más por quién será el que va a dirigir el culto. ¿Quién será el que va a ministrar la alabanza? ¿Quién será el que va a tocar los instrumentos? ¿Quién será el que va a predicar? ¿Será que es famoso, no es famoso? ¿Es conocido? ¿Es de mi agrado o no es de mi agrado? Tristemente, en ocasiones nos hemos dejado llevar por este tipo de cosas, cuando lo verdaderamente importante es que Jesucristo, el dueño de esta iglesia, habite en medio de nosotros. Aleluya. En otras ocasiones, hermanos, nos preocupamos más por lo exterior, por el vestido, el calzado, el perfume, el cabello, que en realidad por traer un corazón dispuesto para entregarle lo mejor al Señor. Hermano, y póngase su mejor vestido, arréglese su cabello, aplíquese su mejor perfume, luzca su mejor corbata y sus mejores zapatos. Pero por encima de todo eso, traiga un corazón dispuesto para alabar, exaltar y engrandecer la presencia de Dios que se mueve en medio nuestro. Oh, Él está aquí en esta noche. La presencia de Dios es real, mi hermano. Aleluya. Necesitamos, hermano, unas manos que se batan en reconocimiento a su grandeza, un fruto de labios que confiesan su nombre, un corazón agradecido, aleluya, gloria al Señor, y una adoración genuina y verdadera, que es la que Jesucristo no rechaza. Jesús lo dijo, mi hermano, tratando de derribar argumentos humanos e ideologías en donde se engrandece a personas o a lugares. Y Él lo dijo: uno mayor que el templo está aquí. Esa gente quería, hermano, deslumbrar a Jesús con grandes edificaciones, pero Él le dijo: esas edificaciones se van a caer. Y Él dijo: no va a quedar piedra sobre piedra, pero tengan algo por seguro, y es que el que había de venir vino, hermano, y ellos no lo conocieron, aun cuando Él les dijo: uno mayor que el templo está aquí. Pero, hermano, ellos no lo entendieron, y usted y yo esta noche sí lo podemos entender, que uno más grande que este bello templo está aquí en esta noche y quiere hablar a tu corazón y al mío. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él está aquí, mi hermano, esta noche.
Hermano, quiero hablarle de tres cosas que usted y yo debemos hacer para prepararnos para tener un encuentro con la presencia de Dios. Tres cosas le voy a mencionar rápidamente y lo voy a hacer usando la práctica ritual del sumo sacerdote en Israel para que nos ilustremos. Número uno, el sumo sacerdote tiene una intensa práctica, escuche esto, revisión y estudio de las leyes dadas por Dios. El sumo sacerdote, antes de ir a ese gran día de la expiación, que era el 10º día del mes séptimo en Israel, él iba y leía las escrituras. Y no solo las leía, las conocía a profundidad. Revisaba porque habían leyes, porque habían normas para ese día y él no podía infringir ninguna de esas normas. A lo largo de la semana previa, una semana antes, el sumo sacerdote estudia con diligencia las leyes relativas a las tareas que debe realizar en los próximos días, que eran días sagrados. Y también lleva a cabo determinados aspectos del servicio diario por sí mismo, con el fin de familiarizarse con estas acciones. Él las lee, las conoce, las interioriza y se apropia de ellas. Y empieza a ejecutarlas una semana previa, porque recuerde que era el gran día de la expiación. No era cualquier día. Era un día especial, era un día de acceder al lugar santísimo, era un día único. Por lo tanto, él no podía saltarse ninguna de las normas, ninguna de las leyes, y él debía de hacerlas suyas. Sabe que un sumo sacerdote podía ejercer esta función durante muchos años, pero ellos se daban a la tarea de repasar, de leer y releer cada una de esas normas. Aunque ya las supieran, aunque ya las conocieran, aunque ya las hubieran ejecutado muchas veces. Tal vez el sumo sacerdote el año anterior había entrado al lugar santísimo y había seguido los pasos, y Dios había recibido la ofrenda y le había perdonado los pueblos a los pecados al pueblo, perdón. Pero él no se confiaba. Él volvía y las leía, volvía y las estudiaba, volvía y las hacía suyas. Y esto nos habla, hermano, de que usted y yo debemos de tener un profundo conocimiento y una revisión de la palabra de Dios. Usted y yo en nuestros días, para presentarnos delante de la presencia de Dios, debemos de profundizar en la palabra. Es indispensable conocer a Dios y lo que a Él le agrada para poder venir a su presencia. Es imposible, hermanos, ser aceptos delante de la presencia de Dios sin estar sujetos a sus mandamientos y ordenanzas que Él ha puesto en su palabra. El creyente de hoy debe de tener esto muy claro. Debemos de ser regidos, debemos de ser gobernados por las sagradas escrituras. El Señor Jesucristo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es que yo ya he leído la Biblia 1, 2 veces, 3 veces. Gloria a Dios, mi hermano, qué bendición. Sígala leyendo, por favor. Es que yo soy predicador y ya, hermano, he sacado muchos sermones. Hermano, sígala leyendo porque hay más sermones ahí. Sígala leyendo. Es que, hermano, ya llevo 30, 40 años en el evangelio y la he leído y Dios me ha dado sabiduría. Hermano, sígala leyendo porque ella es una fuente inagotable de sabiduría. Cada vez que usted la lea va a aprender algo más, mi hermano. Cada vez que usted la estudie, cada vez que usted la profundice, usted va a conocer más a Dios, lo va a amar más a Él. Cada vez que usted lea la palabra de Dios, usted va a llegar mejor preparado para el encuentro con la presencia de Dios. Las escrituras, hermanos, divinas, la sagrada escritura no nos mostrarán nuestro pecado. Hermano, ¿usted cree que el sumo sacerdote no empezaba a mirar esos rituales? La mayoría de ellos eran de limpieza, de purificación. Usted y yo lo leímos. Él tenía que ponerse unos pantaloncillos, unos pantalones, unas túnicas. Todo era en lino, algodón ligero, limpio, que habla de la pureza.
Él tenía que limpiarse, y cuando él iba a las escrituras, él recordaba que tenía que lavarse. Mi hermano, usted y yo necesitamos ir a las escrituras, porque ellas nos van a mostrar nuestro pecado, pero además de que nos van a mostrar nuestro pecado, nos van a mostrar a nuestro Redentor. Nos van a mostrar que estamos sucios, pero también nos van a enseñar cómo debemos limpiarnos. Nos van a conducir al arrepentimiento, gloria al Señor. Nos revelarán nuestros errores, pero nos mostrarán también el camino hacia la perfección. Nos exhibirán nuestros delitos, pero nos permitirán también comprender que tenemos un abogado, que es Jesucristo el justo. En la palabra está descrito, mi hermano, tu presente, pero también te mostrará un futuro glorioso. En las escrituras están los misterios de Dios revelados, todo su plan y su propósito para contigo, para con tu familia y para con todos los que te rodean. Hermano, necesitamos leer, conocer, vivir, aplicar la palabra de Dios. El estudio y la revisión intensa, la práctica de la palabra en nuestra vida nos permitirán presentarnos con confianza para ser aceptos delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos hemos leído la palabra, hermano, y Dios nos ha confrontado y nos ha enseñado, hermano, el camino, nos ha guiado al perdón, al arrepentimiento, y cuando llegamos al culto llegamos livianitos para darle lo mejor a Él? Hermano, esto es según la palabra, es creer según Jesús, según los estatutos y mandamientos estipulados por Él. No es según mis conceptos ni mis criterios, es según la escritura de la palabra de Dios. Número 2, el sumo sacerdote debía separarse, debía apartarse. Entonces, número 1, leer todas las normas, los estatutos, las leyes con respecto a la presentación para el día de la expiación. Número 2, él debe separarse, debe apartarse. Él, hermano, debe de hacer una separación con 7 días de antelación. Mire esto, mi hermano. Este sumo sacerdote se aparta, se separa, porque hay mucho por hacer a fin de que él se prepare para ese trascendental y tremendo día. El sumo sacerdote sale de su propio hogar y se distancia de su familia durante una semana completa antes de la llegada del gran día de la expiación. Él se retira a una cámara sagrada que hay en el templo para él, para ese día, para esa semana. Es decir, se aleja de los placeres mundanos y de las prácticas que lo pueden contaminar, tanto física como mentalmente. Él va, hermano, a una preparación, a un encierro, a una separación. Deja a su esposa, deja a sus hijos, deja a sus amigos y se encierra en una cámara a prepararse para la presentación delante de Dios, para ese gran día, el día de la expiación. ¿Y sabe de qué nos habla eso, iglesia? En nuestros días eso nos habla de una santidad completa, porque santidad significa separado, significa apartado, significa consagrado. Gloria al Señor. El creyente, y yo no sé si alguien en esta noche vaya a decir amén, el creyente debe vivir en santidad. ¿Qué dice la iglesia? El creyente debe vivir en santidad. Aleluya. Hermano, esto es un requisito esencial para ofrecer holocausto y acceder al lugar santísimo. El sacerdote se aleja y vive en pureza absoluta. El creyente de hoy debe de tener claro, hermano, que está en el mundo, pero no es del mundo. Somos un pueblo diferente, somos un pueblo distinto, somos un pueblo escogido, somos un pueblo, hermano, un remanente seleccionado por Dios. Pueblo santo, dice la palabra de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La santidad iba como punto de referencia en el sumo sacerdote, tanto así
que llevaba una cinta sobre su frente donde se podía leer el escrito: santidad a Jehová. Hermano, era un cinto, yo no sé si ilustrarlo como una balaca, que él se ponía sobre su frente, y había un letrero que era visible y decía: santidad a Jehová. Y yo siempre me he preguntado por qué ese letrero no iba en una mano, por qué no iba en un brazo, por qué no iba en una pierna, por qué iba en la frente. Porque sabe algo, mi hermano, cuando usted se encuentra con una persona, lo primero que usted le mira es el rostro. ¿Sí o no? Usted lo va a saludar y Dios le bendiga, usted le mira a los ojos. Pues ese sacerdote se estaba preparando para ir a la presencia de Dios. Cuando alguien llegara y lo mirara, lo miraba a su rostro y veía: santidad a Jehová. Este es un santo que se está preparando para tener un encuentro real, hermano, con la presencia de Dios. Y la santidad, iglesia, debe de ser una insignia marcada en nosotros como hijos de Dios. Debe de ser un sello notorio. Todo el que observaba al sumo sacerdote, lo primero que hacía era ver esa escritura. Hermano, en nuestros días debemos de darnos a conocer, escuche esto, no por el nombre de una denominación, ni tampoco por el cargo o puesto que ocupemos, mucho menos por tu propio nombre o por tus títulos o por más famoso o conocido que pueda ser. Nuestro sello de reconocimiento es que nos vean y puedan ver escrita en la tabla de nuestro corazón el mensaje: santidad a Jehová. Este es alguien diferente, este es alguien que no se contamina con lo del mundo. Esa jovencita, esa hermana es distinta, habla diferente, se comporta diferente. Nos ven y ven el rótulo: santidad a Jehová. Aleluya. Limpio para Jehová. La palabra del Señor habla ampliamente de la santidad. El salmista dijo: la santidad conviene a tu casa. Iglesia, nos conviene ser santos. Nos conviene ser limpios, nos conviene ser puros, nos conviene alejarnos del pecado, nos conviene, hermano, purificarnos, santificarnos, gloria al Señor. Seguid la paz con todos, sin la santidad, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Pedro capítulo 1, verso 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Eso dice el Señor. Hermano, la separación del pecado produce la santidad que nos hace aptos para venir a la presencia del Señor. Entonces, número uno, el sumo sacerdote tenía que, de una manera clara, de una manera contundente, estudiar las escrituras, hacer una intensa práctica en ellas. Número dos, él debía separarse, apartarse, símbolo de la santidad. Y número tres, el sacerdote realizaba un cambio de vestiduras. Él no podía ir con la ropa de la cotidianidad, porque era un día especial. ¿Sabe algo, mi hermano? Cuando nosotros tenemos un día especial, buscamos el mejor traje, ¿cierto que sí? El día del matrimonio, el día que usted se va a casar, usted busca las hermanas el mejor vestido y los hombres el mejor traje. Hay días especiales, y esos días especiales traen consigo un atuendo especial. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que quitarse su ropa sumo sacerdotal que usaba para el ministerio diario, y debía vestirse con ropa de lino para poder entrar en el lugar santísimo. Quitarse la ropa de la cotidianidad y ponerse esas vestiduras de lino. Eso, hermano, constituye una sombra de la muerte y la resurrección de Jesús, el Mesías.
El sacerdote tenía que desnudarse por completo, figura de la muerte del Mesías, gloria al Señor. Y luego se vestía con una ropa nueva, no era una ropa que alguien había usado, no, era una ropa nueva, diseñada para él, exclusiva para él. Y no solo exclusiva para él, sino exclusiva para ese día que habla, hermano, ese lino limpio, ese lino nuevo, habla del cuerpo y el ministerio de la resurrección de Jesucristo. Y eso, hermano, es algo muy importante que nosotros en nuestros días debemos entender y debemos hacer para ir al encuentro con la presencia de Dios, y es despojarnos del viejo hombre. Aleluya. Quitarnos las vestiduras de pecado, de inmundicia, e ir a la presencia de Dios vestidos de Cristo. Hay una gran diferencia allí. El apóstol dijo en Hebreos capítulo 12 verso 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, mire, lo descarga el peso del pecado, y dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, un atleta cuando va a correr va lo más ligero posible. Él no lleva maletín, él no lleva cargas. Él va con una ropa especial, liviana, que le permite tener la destreza para practicar su deporte. Iglesia, usted y yo estamos en una carrera en donde la meta es encontrarnos con Jesucristo, y debemos correr lo más liviano posible. No carguemos pecados encima, mi hermano. No carguemos concupiscencia, no carguemos mentira, no carguemos confusión, engaño, no carguemos fornicación, adulterio, no carguemos chisme ni habladurías. Hermano, despojémonos, porque estamos corriendo una carrera y en la meta nos está esperando Cristo. Y Pablo está diciendo: dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mi hermano. Y la mejor manera de despojarme de mis vestiduras de pecado es por medio del arrepentimiento. Hermano, la verdad del problema no es el pecado, porque la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. El problema está en persistir en ese pecado, en amañarnos ahí, en vivir en él. Pero Dios se ha provisto de una poderosa herramienta llamada el arrepentimiento. Gloria al Señor. Y el arrepentimiento lo que produce es que esas vestiduras de pecado sean arrancadas, sean quitadas, y las vestiduras de Cristo nos cubran. Hermano, y arrepentimiento es una palabra que en hebreo aparece como teshuva y en griego aparece como metanoia. ¿Y sabe qué significa? Significa un cambio de mente para un cambio de conducta. Eso es el arrepentimiento. Y para usted y yo poder ir a la presencia de Dios, hermano, tenemos cosas de las cuales arrepentirnos. Y el arrepentimiento es un cambio de mente para un cambio de conducta. Si no cambia la mente, no cambia la conducta. Necesitamos, hermano, que Dios entre en nuestra mente, en nuestro corazón, que la palabra de Dios permee lo más profundo de nuestro ser, y caigamos rendidos a los pies del Señor a implorar arrepentimiento y perdón. El arrepentimiento incluye confesión, y es liberar del error. El que confiesa sus pecados, dice la palabra, y se aparta, alcanza misericordia. La confesión de mi pecado libera la misericordia de Dios. El arrepentimiento habla de un sometimiento. El someterme a Dios y a su palabra es el fruto del arrepentimiento. Es decir, entro en obediencia. Y además el arrepentimiento produce reparación. Cambiar lo malo en bueno es la acción final, el cambio de camino. Y hay, hermanos, creyentes que le predicamos arrepentimiento a los inconversos cuando tenemos que predicárnoslo a nosotros mismos.
Le predicamos arrepentimiento y vamos por los cultos campales y sigamos predicando arrepentimiento por las calles, porque el mundo necesita arrepentirse, pero aquí adentro también habemos muchos que necesitamos recurrir al arrepentimiento para ser aceptos delante de la presencia de Dios. Aleluya. Arrepentimiento es pedir perdón y alejarme de la falla. Es pedir perdón y cambiar. Cambiar de pensamiento y cambiar de acción. Para ir a la presencia de Dios necesitamos, hermano, cambiar las vestiduras. Ir revestidos de Cristo, no con nuestras vestiduras de pecado, sino con su vestidura santa y limpia. Gloria al Señor, la cual nos hará aceptos delante de Él. Voy hacia las conclusiones. Ya el sumo sacerdote está listo. Se separó una semana antes, repasó todas las leyes, cambió sus vestiduras, preparó lo que Dios le había dicho que tenía que preparar para el holocausto, para el sacrificio. Ahora puede presentarse al tabernáculo de reunión. Llegó el gran día de la expiación. Él puede acceder a todos los lugares estipulados, buscando la aprobación y el perdón de Dios para él y para el pueblo. Ahora el gran desafío es ser aceptos delante del Señor. ¿Qué va a pasar con esa ofrenda? Ya se hizo la preparación, ya los rituales se cumplieron, ya la revisó una a una, 7 días antes se fue, se cambió sus vestidos. Pero ¿sabe algo? Si se ha fallado en uno de los pasos, hay un riesgo inminente. ¿Y sabe cuál era el riesgo? El sumo sacerdote debía llevar en su vestido unas campanillas, las cuales le colgaban de su efod. Y esas campanillas eran el símbolo audible al pueblo. Porque cuando él ingresaba al lugar santísimo y la presencia de Dios descendía, porque el sacrificio era acepto, él empezaba a danzar. Porque, hermano, la presencia de Dios nos invita a danzar. Él empezaba a sentir gozo, regocijo y alegría y empezaba a adorar a Dios. Y esas campanillas empezaban a escucharse y el pueblo afuera decía: nos perdonaron los pecados. Dios recibió la ofrenda. El sumo sacerdote se está gozando y se está deleitando en la presencia de Dios. Y el gozo del sumo sacerdote era el gozo del pueblo. Pero si por el contrario la ofrenda no era recibida, no se oían campanillas, solo se oían una única vez. Y era cuando la gloria de Dios, la Shekinah, venía y exterminaba a ese hombre y caía muerto. Solo se oía la caída de ese hombre. Y ahora había lloro y lamento en el pueblo, porque el sacrificio no había sido acepto y el sumo sacerdote podía morir en el lugar santísimo. Por eso en esta noche, mi hermano, yo quiero decirle que debemos presentarnos delante de la presencia de Dios con todos los ingredientes y con todos los pasos. Presentémonos en obediencia a la palabra de Dios, confesando nuestro pecado, adquiriendo el arrepentimiento genuino delante del Señor, viviendo en santidad y estando revestidos de Cristo, y habrá garantía de que no fracasaremos delante de Él, sino que seremos aceptos y no habrán obstáculos. Pero si te falta alguno de los pasos, mi hermano, la situación se puede tornar difícil, porque hay algunos que no pueden acceder o sentir la presencia de Dios en medio del culto y del mover, porque les falta obediencia, porque les falta santidad, porque les falta prepararse. Pero el deseo de Dios es que seamos aceptos. Hermano, Dios nos quiere recibir. Dios quiere derramar su gloria sobre cada uno de nosotros. Él quiere llenarnos a todos. Aleluya, gloria al Señor. Por eso, mi hermano, hoy mismo, si tienes que pedir perdón, pídelo.
¿A quién? A Dios, al hermano. Si tienes que arrepentirte, mi hermano, esta noche puede ser la noche de arrepentimiento y rogar en el altar la misericordia de Dios. Si tienes tus vestiduras contaminadas y te sientes indigno de su presencia, hermano, en el altar está la presencia de Dios que santifica y que limpia. Si has descuidado la lectura y el estudio de la palabra de Dios, desde hoy en adelante, hermano, podemos reconstruir ese hábito indispensable para nuestra vida. Hoy, hermano, en esta noche, iglesia, Dios te quiere preparar para que tengas un encuentro glorioso con su presencia. Yo le voy a invitar a que esté sobre sus pies, por favor. Y terminando, hermano, en esta noche le quiero decir lo que produce el encuentro con la presencia de Dios. Y se lo voy solamente a mencionar porque usted lo sabe. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos podido tener un encuentro real y genuino con el Dios de esta iglesia? Mi hermano, la presencia de Dios produce que haya transformación en nuestra vida. Dios nos transforma, nos cambia. La presencia de Dios nos edifica. La presencia de Dios nos llena de paz. A usted, mi amigo que me acompaña en esta noche, yo estoy seguro que usted viene a este lugar y usted experimenta la paz de Dios. Usted puede venir tal vez cargado, tal vez lleno de angustias, pero usted sale de este lugar con una paz enorme. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso que lo produce, el encuentro con la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermano, produce gozo, cambia la forma de pensar, renueva la visión, nos llena de nuevas fuerzas y sana nuestro corazón. ¿Habrá alguien en esta noche que pueda levantar sus manos en esta noche y decirle: Señor, yo vine a tener un encuentro real y genuino contigo? Ayúdeme, Señor, a estar preparado. Señor, tal vez he escuchado la enseñanza y hay cosas en mi vida que debo mejorar, que debo cambiar, que debo transformar. Pero en esta noche, Señor, su presencia es la única que me puede ayudar. En esta noche, Señor, usted es el único que puede producir en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay creyentes que ya no tienen ganas de nada de lo de Dios, que ya no quieren venir al culto, que ya no quieren orar, que ya no quieren leer la Biblia. Pues en esta noche Dios te trajo para recordarte que necesitas prepararte para poder entrar delante de Él, que necesitas estar listo, que hay cosas, hermano, que debemos reordenar, reorganizar. Los hombres que tuvieron un encuentro con la presencia de Dios tuvieron que ser indudablemente transformados. Pues en esta noche usted y yo también hemos de ser transformados.